Bueno, el objetivo es mostrarles qué es lo que, cómo programé bueno, justamente el ejemplito este. Primero, muy simple, cuando abre lee los datos del archivo, ¿sí? Para poder mostrarlo, para que tenga persistencia, ¿no? Para que lea la persistencia. Después tenemos el botón agregar. El botón agregar lo que hace básicamente es copia. Primero agarra la tabla y le quita el modelo viejo, se lo agarra para él, al modelo viejo, y lo guarda en M. Lo que vamos a hacer es copiar todo el modelo y agregar una fila más, simplemente, ¿sí? Porque no se puede agregar una fila sola. Entonces vamos a copiar todo el modelo y después al final vamos a agregar una fila más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hacemos un nuevo modelo y tenemos el modelo viejo en M, ¿sí? Este modelo está nuevito, no tiene nada. Primero lo que hacemos es, en encabezados, agarramos los encabezados del modelo viejo, lo ponemos en un string, en un arreglo de string, y después al modelo nuevo le seteamos esos mismos encabezados, es decir, copiamos los encabezados con estas dos filas. Después vamos fila por fila, es decir, nos fijamos cuántas rows hay y vamos fila por fila, y en cada fila lo que hacemos es armamos un nuevo array de string con los valores de la fila en que estamos y la primera columna, la segunda, es decir, vamos fila por fila, columna por columna, poniéndolo en un arreglo de string, ¿sí? Esto se va a repetir como tantas filas haya, y lo vamos poniendo cada vez que creamos la fila, la vamos poniendo dentro de como una nueva fila de un nuevo modelo. Una vez que terminamos de copiar esto, con esto lo que hacemos es básicamente copiar todas las filas de un modelo al otro, del modelo viejo al modelo nuevo, y después hacemos una fila más que contenga los textos ingresados, que aquí es el nombre del text, apellido, edad y sexo, que esto es un combo, y esa fila que es la nueva, bueno, le llamamos nueva fila y se le agregamos al modelo nuevo, último, ¿sí? Entonces, claro, copia todo primero acá, ahí copia todo, y después lo que va a hacer es agregar una fila más. Después al modelo nuevo se lo asignamos a la tabla y entonces pisamos el viejo, ¿sí? Una vez que terminamos todo eso, limpiamos, porque si no van a quedar los valores ahí y queda horrible. ¿Qué es limpiar? Poner todo en cero, inclusive el combo que selecciona el de índice 0, que en este caso es masculino. Bien, ¿qué es leer datos? Leer datos básicamente lo que va a hacer es abrir el archivo en donde guardo los datos, que eso es, yo acá le puse esta ruta, pero usted cámbienla, y después, esto es medio raro, ¿sí? Pero, a ver, creamos un flujo de datos de entrada, ¿sí? Primero abrimos un archivo, le llamamos entrada, con eso creamos un flujo de datos de entrada, a ese le ponemos un buffer para que pueda leer línea por línea, pero al buffer no hay que pasarle directamente el flujo de datos, hay que pasarle esto, ¿sí? Háganlo así, no se compliquen. Entonces después leemos de acá, que es el que nos va a permitir leer línea por línea porque estaba feriado, es decir, es un buffer. Leemos la primera línea, o sea, leemos una línea y lo guardamos en la variable última línea. Bien, creamos un modelo para la tabla, ¿sí? Porque está vacía, pensé en la tabla, cuando vamos a leer los datos está vacía. Entonces creamos un new model, y en model lo que vamos a ir haciendo es ir agregando lo que vamos leyendo, ¿no? Bajo un poquito, y entonces en model primero le pongo todos los encabezados, ¿sí? Pongo encabezado, nombre, todo eso, y después lo que hacemos es creamos una variable que se llame fila, que es la que vamos a ir llenando a medida que vayamos leyendo. Entonces un contador para saber en qué línea estamos, perdón, en qué columna estamos, es contador de columna esto. Ahí está, le bajo la música. Y vemos, si la última línea no es null, es decir, que si todavía no se terminó el archivo, bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué hacemos hasta que se termine el archivo? Agarramos a la fila que creamos, que va a tener 0, 1, 2 y 3 y 4, porque es esto,
y le ponemos última línea. Es decir, el archivo va a empezar a leerse de arriba. Va a leer primero un nombre y lo va a poner en fila sub 0. Después va a leer un apellido y lo va a poner en fila sub 1. Después una edad va a leer y lo va a poner en fila sub 3. Y después va a leer el sexo y lo va a poner en fila sub 3, perdón, es del 0 al 3. Una por una. Cuando el contador llegue a 3 quiere decir que estamos en la última columna de una fila. Entonces, ¿qué hacemos? Al modelo le agregamos la fila, limpiamos la fila, la ponemos todo en 0 y el contador lo volvemos a 0, es decir, volvemos a contar desde la columna 0. Si el contador no estuviera en 3, no hay que agregar la fila, lo único que hay que hacer es incrementar el contador para que salte a la columna siguiente, sería la columna de la fila esta sería, en realidad que estamos completando, ¿sí? Y entonces por eso incrementamos el contador. Cada vuelta de esto tenemos que leer una nueva línea, ¿sí? Y lo hacemos de nuevo, y lo hacemos de nuevo. Cada vez hacemos de nuevo eso. Una vez que terminamos, vamos a tener todo leído desde el archivo y en el modelo. Entonces le vamos a asignar el modelo a la tabla. Y cerramos el archivo porque hay que cerrarlo, el archivo cuando terminamos. Bueno, ahí está el cacheo de errores, ¿no? Vamos a ver qué hace cuando guarda. Cuando guarda, crea el archivo, es decir, si existe lo que va a hacer es... si existe lo que va a hacer es crearlo. Después le ponemos para poder escribir directamente las filas y le llamamos a W. Y después vamos a hacer dos for. ¿Por qué dos for? Porque vamos a recorrer la tabla tanto horizontal como verticalmente. Esto ya lo expliqué en clase. Contador de filas, vamos a ir recorriendo hacia el vertical, y contador de columnas vamos a recorrer horizontal. Entonces, en cada vuelta, que esto se va a ejecutar n por m veces, es decir, cantidad de columnas por cantidad de filas por cantidad de columnas veces, vamos a ir escribiendo una línea, ¿sí? ¿Cómo escribimos la línea? Bueno, hacemos getValueAt donde estamos posicionados en la tabla, y después al final un salto de línea, ¿sí? Para que imprima uno abajo del otro. Después cerramos los dos dispositivos de entrada, digamos, y el caché de errores. Bueno, el botón limpiar lo único que hace es llamar a limpiar, una tontería. El botón modificar. El botón modificar es lo que hace básicamente es, se fija si hay alguna, o sea, ¿para qué es esto? Que getSelectedRow es mayor que 0, mayor o igual que 0, porque si no hay nada seleccionado, la tabla me va a dar que está seleccionado menos 1, ¿sí? Entonces si no me da menos 1 es porque hay algo seleccionado. Si hubiera algo seleccionado, entonces a la tabla le cambiamos los valores y le ponemos el valor que diga el nombre en la fila que está seleccionada, getSelectedRow, y la columna 0, el apellido en la fila que está seleccionada y en la columna 1, así. Y después al final limpiamos porque somos ordenados. Vamos con el eliminar. Eliminar, lo que hacemos es básicamente copiamos todas las filas de un lugar a otro, igual que hacemos en el agregar, pero nada más lo que vamos a tener en cuenta es, en vez de agregar una fila al final, que es lo que hacíamos en el agregar, lo que vamos a tener en cuenta en este caso es no copiar la fila que queremos borrar. La fila que queremos borrar es la que está seleccionada, ¿sí? Ahí está, table tab getSelectedRow. Entonces veamos, creamos un nuevo modelo, copiamos los encabezados, en estas dos líneas copian los encabezados no lo podemos borrar, y después vamos recorriendo la tabla fila por fila. Si el contador de fila, es decir, si la fila que estamos copiando no es la que estaba seleccionada, no es la que está seleccionada en la tabla, entonces la copio. Si no, o sea, él se nada, entonces no la va a copiar y listo, va a copiar todas menos la que está seleccionada. En el caso, y para copiarlo lo que hacemos es lo mismo de antes, agarramos el valor y lo ponemos en un arreglo de string en este caso, y después asignamos ese arreglo de string como fila. Cuando terminamos de eliminar, limpiamos porque somos ordenados y queda bien. Última, cuando se le hace clic a la tabla, en realidad cuando se le suelta el mouse a la tabla, lo que estamos haciendo acá es que cuando se selecciona alguno de la tabla, entonces lo muestra a la izquierda como para modificarlo a todo, que muestra el nombre, el apellido, todo eso. Vieron que se muestra automáticamente cuando selecciona la tabla. Entonces primero me guardo el índice de selección, me fijo cuál es la fila. Si la selección que está actual es mayor o igual que 0, quiere decir que hay algo seleccionado, si no da menos 1.
Entonces, si hay algo seleccionado, lo que hago es, en txt_nombre, pongo el texto que corresponda. ¿Cuál corresponde? Bueno, traerme el valor, le digo a la tabla, dame el valor que haya en la fila seleccionada, porque acá lo guardamos en selección, pero en la columna 0, porque en la columna 0 están los nombres. Y esto convertirlo a string, porque acá hay que hacer text, hay que pasarlo a string y esto da object. Lo mismo con los otros. Listo, se terminó el misterio. Me pongo a subir esto.